a este compartir académico, profesional. En realidad me parece que es una excelente oportunidad de estrechar lazos, ¿no? Tanto académicos como técnicos entre pues las dos latitudes. Creo que es una ocasión para irnos conociendo un poquito más. En esta ocasión, pues, me han invitado a hablar un poco sobre el tema de las bases, si lo decimos de alguna manera, las bases neuropsicológicas que la literatura ha ido recopilando acerca de la conducta feminicida. Como saben, es una temática, una problemática mundial, pero eh, bueno, particularmente en algunos países de América Latina nos preocupa mucho el tema y en la República Dominicana no es menos. Y de alguna manera estamos desarrollando una línea de investigación intentando aportar datos basados en evidencia que nos ayuden a comprender mejor el fenómeno, habida cuenta que la, la evidencia disponible nos deja ver que no está funcionando lo que se está haciendo. O sea, si algo es muy claro, lo que hasta ahora se ha hecho no está funcionando. Este es un fenómeno que sigue en aumento, un fenómeno, es una problemática social que continúa creciendo, a pesar de que en muchos países, incluyendo la República Dominicana, se han hecho inversiones importantes en distintos programas, pero los resultados realmente no son satisfactorios. Entonces, en ese sentido, es que pues estamos intentando ofrecer algunas líneas alternativas de investigación para tratar de contribuir a incidir sobre esta problemática social. Tengo unos 30 minutos restantes y voy a compartir unas láminas que me ayuden a no divagar mucho, porque si no, soy capaz de estar aquí horas hablándole sobre el tema sin aterrizar en lo que es importante para ustedes. En primer lugar, mencionar que, tal como dije en la introducción, no, no hemos visto descenso de este problema en ningún lugar del mundo, ¿no? El problema continúa en ascenso y los compañeros sentimentales son los que principalmente terminan siendo los feminicidas de estas víctimas, ¿no? De estas mujeres. No hay evidencia, como decía antes, de que en algún lugar esto esté bajando. Lamentablemente, digo lamentablemente y lo digo con cierto interés científico, no con tono de chisme ni nada por el estilo. A pesar de que la evidencia nos muestra de que no estamos teniendo éxito, el paradigma predominante para abordar esta problemática sigue siendo el paradigma psicosocial. Y cuando se plantea qué hacer, lo que regularmente viene a la mente de las personas, bueno, hay que educar, hay que educar a los varones, esto es un problema educativo, es machismo, hay una serie de temáticas de trasfondo acá. No obstante, cuando miramos la data disponible, los países con mayor educación es donde más feminicidio hay. Finlandia tiene el sistema educativo mejor del mundo, pero es el primer país de Europa que asesina a sus mujeres. Nadie puede discutir que Alemania y Francia tienen sistemas educativos de primer orden. Sin embargo, están entre los 5 países que más asesinan a sus mujeres anualmente. Entonces, pareciera que el problema aquí como que no es educativo solamente. Cuando miramos las tasas de homicidio, por ejemplo, en Europa, vemos que la distribución es distinta a cuando miramos las tasas de feminicidio, lo que nos hace pensar
que no se está hablando del mismo problema. No estamos hablando de un homicida o un sujeto asesino que pues simplemente asesinó a una mujer en lugar de un hombre. No, estamos parece que hablando de un fenómeno muy diferente, porque cuando miramos las cifras, no solo la prevalencia, sino también la distribución es completamente diferente. Esto también ocurre en América Latina. Cuando miramos las cifras en América Latina, las tasas de feminicidio en América Latina suelen ser alrededor del 5 por cada 100.000 mujeres, eh, en una desviación estándar, ¿verdad? De 3 o de 4, pero cuando miramos las tasas de homicidios, fíjense que las tasas son de 61, 57, 56, es decir, no es el mismo problema, ni son los mismos países los que están involucrados. Entonces, tenemos, cuando miramos las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana, además vemos que el tema de los feminicidios no ha variado en los últimos años en números, digamos, proporcionales, ¿verdad? Manteniéndose en una tasa alrededor de 2 por cada 100.000 habitantes, pero tampoco es uno de los problemas de salud pública más importantes que enfrenta el país, ¿no? Cuando hablamos de la mortalidad materna y los accidentes de tránsito y las enfermedades crónicas no transmisibles, pues estamos hablando de una tasa muy superior de mortalidad frente a los feminicidios, con lo cual no pretendo en ningún caso restar importancia. De hecho, lo que estoy es tratando con esta conferencia de resaltar la importancia de que enfoquemos esta temática, pero hay que dimensionarla, ¿no? En ese sentido, eh, una línea de investigación importante que se ha ido desarrollando es poder entender cómo las disfunciones ejecutivas se relacionan con esta problemática. Y ha ido surgiendo evidencia interesante que amerita que se sistematice y se profundice, pero además que se vaya aplicando a distintas poblaciones. Eh, Creo que por la composición de la no necesito detenerme mucho en esta parte más introductoria, ¿verdad? De lo que es la neuroanatomía básica, sobre todo de la corteza prefrontal. Pero solo mencionar que me voy a enfocar en tres estructuras principales que son el componente dorsolateral o los circuitos dorsolaterales del prefrontal, el cíngulo anterior y la corteza orbitofrontal. Eso es más o menos lo que voy a tratar de desglosar muy por encima, porque de alguna manera son estructuras altamente involucradas, no son las únicas involucradas, pero son estructuras altamente involucradas en, en la mediación entre la cognición y los sentimientos a través de las funciones ejecutivas. Y una de las hipótesis que vamos a estar manejando y que va a estar flotando a lo largo de mi exposición es que la conducta feminicida es producto de una profunda disfunción ejecutiva. Entonces, por eso vamos a ampliar un poco sobre esto. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la corteza prefrontal dorsolateral, sabemos que, digamos, dentro de las funciones que están asociadas con este tejido, con estos circuitos, está la posibilidad de control atencional, está la memoria de trabajo, la memoria temporal, la memoria prospectiva, está la posibilidad de organizar secuencialmente el comportamiento a través de planes orientados a un fin, está la metacognición, la resolución de problemas, la flexibilidad mental y la planificación. Esto es importante mencionarlo porque cuando mencionemos el perfil del feminicida, vamos a estar observando precisamente que en las pruebas de tipo neuropsicológicas fallan en la mayoría de estas funciones.
cosa que no hace otro homicida, cosa que no hace, por ejemplo, el sujeto que planifica un crimen o un robo o que planifica un asesinato. El feminicida típico es un sujeto impulsivo que tiene una disfunción en la inhibición de los impulsos a nivel prefrontal, aparte de dificultades de flexibilidad cognitiva, de planeación, de resolución de problemas. Todas estas cosas que están asociadas además a los primeros 3 años de vida. Es decir, la configuración funcional o disfuncional de estos circuitos está muy altamente influida por los primeros 1000 días de la crianza, además de la lactancia materna y el entorno afectivo, etcétera, ¿no? Eh, Desde el punto de vista clínico, las disfunciones de la corteza dorsolateral, de la prefrontal dorsolateral, vamos a observar disminución de la fluidez verbal, déficit atencional y trastornos pseudoperceptivos, o sea, pseudodepresivos. O sea, vamos a tener un perfil de una persona que habla con monosílabos o habla muy poco. Vamos a tener un perfil de una persona que no maneja adecuadamente la semántica del lenguaje, que es torpe al hablar, pero vamos a tener un sujeto con dificultades para sostener la atención el tiempo suficiente como para derivar información útil del entorno, aparte de una suerte de estado de ánimo que no es depresión, pero que es de un estado de ánimo de apatía, de alteración del humor, de ánimo bajo, etc. Adicionalmente, me gustaría mencionar el rol de la corteza orbitofrontal en esto que vamos a discutir como el perfil del feminicida más adelante, dado que la corteza prefrontal orbitofrontal o perdón, la corteza prefrontal orbital, está altamente asociado con el control de la afectividad y la conducta social, la conducta socialmente aceptada, en sus componentes, digamos, de cómo mi comportamiento se ajusta al contexto en el que yo me encuentre. La corteza orbitofrontal juega un rol muy importante, así como el juicio moral y de tal suerte que funciones a ese nivel, es decir, la clínica prefrontal orbital, nos habla en primer lugar de alteraciones de la personalidad, sujetos inestables en su manera de ser y de actuar, sujetos irritables y agresivos, con reacciones emocionales exageradas ante situaciones de su vida cotidiana, sujetos que tienen desinhibición e impulsividad, dificultades para controlar su comportamiento. Eh, Adicionalmente, en la clínica de la corteza prefrontal orbital, vamos a observar comportamientos socialmente inaceptables, alteración en el juicio, falta de empatía y estados anímicos eufóricos que hacen picos y que descienden de manera brusca. Esto lo vamos a observar en cualquier persona que tenga un cuadro clínico orbitofrontal. No necesariamente eso indica que va a ser un asesino, ni un feminicida, ni nada por el estilo. Sin embargo, lo que vamos a observar más adelante es que cuando hacemos el rastreo neurocognitivo de los sujetos feminicidas, observamos muchos de estos síntomas presentes clínicamente, ¿no? Para mencionar algo sobre el cíngulo anterior, el, nos interesa en este caso por el tema de la participación del cíngulo anterior en la regulación de los procesos motivacionales, así como en la capacidad para solucionar conflictos y los procesos de atención sostenida. Desde el punto de vista clínico, la clínica del cíngulo anterior se asocia con reducción de la actividad espontánea, pérdida de iniciativa y motivación, alexitimia, restricción en el lenguaje nuevamente, dificultad para el control de interferencias y trastorno pseudodepresivo nuevamente. Entonces, digamos, la clínica de un sujeto con un síndrome frontal
por la razón que fuere. Sin embargo, en este caso ahora en particular, cuando hablamos del perfil del sujeto feminicida, aunque no es el objetivo de esta conferencia hoy, lo vamos a asociar necesariamente con los procesos de crianza, con los distintos estilos de crianza. Y ahí también la investigación ha ido dando muy buenas luces sobre por lo menos algunas 4 líneas de crianza que generan configuraciones de la corteza prefrontal bastante típicas y que se han ido identificando bastante bien hoy día. Pero repito, hoy no es el objetivo hablar de esto, entonces pasamos directamente a hablar sobre la conducta de la persona feminicida en el tiempo que nos resta. La literatura va mostrando, como mencioné en la introducción, que hay una asociación entre disfunciones ejecutivas y personas asociadas a comportamientos de violencia doméstica contra la mujer. Eh, y esto se ha ido midiendo como dificultades específicas en el área frontal, sobre todo prefrontal, y con una dificultad importante para establecer nuevos repertorios conductuales, que es una disfunción ejecutiva clara, ¿no? Al igual que la poca flexibilidad cognitiva, la carencia de creatividad, la dificultad para generar estrategias operativas, etcétera, síntomas que nos hablan claramente de disfunciones a nivel prefrontal. Eh, los elementos de tipo neurobiológico asociados al lóbulo frontal se han ido nuevamente en la literatura mostrando altamente asociados con el fenómeno de la violencia, sobre todo en el fenómeno de la violencia interaccional de pareja. Eh, las alteraciones del lóbulo frontal o las disfunciones del lóbulo frontal se asocian claramente con las disfunciones ejecutivas y esto a su vez está altamente asociado con el descontrol del comportamiento agresivo, descontextualizado, no coherente con la fuerza del estímulo, respuestas que no están asociadas con el estímulo, sino desproporcionadas, y de igual manera una conducta agresiva de tipo impulsiva, que está altamente asociada con los síndromes de tipo orbitofrontales. Los estudios con neuroimágenes han ido mostrando que sujetos feminicidas tienen alteraciones importantes de la corteza prefrontal y sistema límbico, y que esto está bastante vinculado con su comportamiento. De hecho, también a través de neuroimágenes funcionales se ha podido determinar que del agresor impulsivo, que vendría siendo el perfil del feminicida, en las neuroimágenes funcionales presenta actividad baja en la corteza prefrontal, no así el agresor o el asesino premeditado, que es un sujeto que presenta un desempeño normal a nivel del lóbulo frontal e integridad a nivel de funciones ejecutivas, con lo cual ya podemos empezar a tener una diferencia importante, que es la que veíamos en las estadísticas anteriormente a nivel mundial. El sujeto con alteración del lóbulo frontal responde de manera agresiva ante estímulos de tipo trivial, ante estímulos que no ameritan tal tipo de respuesta, tal como vemos en el comportamiento feminicida, que es un comportamiento que el sujeto no puede parar y no se activa el mecanismo filogenético evolutivo a través del cual todos los mamíferos, cuando vemos a la víctima vencida o rendida, paramos la agresión. Este sujeto no para la agresión y termina con la vida del otro, y posteriormente es cuando comienza a darse cuenta de que ha sido el resultado de su comportamiento. En el perfil del sujeto feminicida, la literatura es muy consistente. Yo he traído aquí por lo menos 4 o 5 artículos importantes en revistas de buen renombre internacional, pero les puedo garantizar que
en la revisión que se puede hacer de la literatura en los últimos 10 años, hay por lo menos 30, 40 buenos artículos muy bien documentados sobre y con muy buenas metodologías para de manera consistente mostrar que el sujeto feminicida tiene un perfil neurocognitivo diferenciado y que está caracterizado por una carencia en el establecimiento de nuevos repertorios conductuales, lo cual nos habla de inflexibilidad cognitiva, monotonía en sus actuaciones, lo cual nos habla de esta, no solo alexitimia, sino en la dificultad para organizar secuencialmente el comportamiento, falta de habilidad para utilizar estrategias operativas, o sea, resolución de problemas, organización secuencial nuevamente, limitaciones en la productividad y la creatividad, inflexibilidad, eh, incapacidad para la abstracción de ideas diferentes a las que conoce, los cuales son generalmente de tipo negativa. Y este tipo de dificultades, nuevamente aquí la literatura es bastante consistente y les estoy presentando ahora en esta lámina 5 artículos diferentes de los de las láminas anteriores que también coinciden exactamente en lo mismo, donde encuentran que este perfil va impidiendo que la persona pueda anticipar consecuencias de su comportamiento y por tanto genera conductas impulsivas que no le permiten, digamos, tener una planeación socialmente aceptada de su comportamiento y por supuesto genera comportamientos antisociales. Eh, Además, hay buena evidencia de que esto no solo ocurre en hombres, pero las disfunciones ejecutivas son principalmente masculinas, ¿no? O sea, no, las disfunciones ejecutivas en mujeres son mucho menos prevalentes que en los varones. Pero también la evidencia nos muestra de que no todo hombre es agresor y que no todo agresor es feminicida, ¿no? O sea, que estamos necesitando de entender este fenómeno con mucho más detalle para poder entender, dar soluciones, proponer soluciones. Además, la evidencia nos va mostrando que existen factores neurofuncionales detrás de algunas variantes de la violencia de género y sobre todo del feminicidio, eh, y que considerar la conducta feminicida solamente como un delito no está solucionando el problema, porque esto no es un tema solamente de meter preso gente. Obviamente el que asesina a alguien tiene que estar preso, no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que esto no es suficiente. O sea, este no es un sujeto que se va a rehabilitar porque esté preso, porque además su capacidad de aprendizaje a partir del condicionamiento está muy limitada por su disfuncionalidad prefrontal. Precisamente no aprende de sus errores, ¿no? Tiene dificultades a este nivel. Eh, yo creo que también la evidencia nos va mostrando de que las acciones actuales necesitan contar con mayor cantidad de alternativas porque estamos haciendo más de lo. Los índices de violencia de género siguen creciendo y nuestras mujeres siguen siendo altamente agredidas. Las disfunciones ejecutivas pueden ser medidas desde muy temprano. Contamos con baremos y contamos con percentiles estandarizados en poblaciones, en distintas poblaciones. Desde los 5 años podemos medir muchas de las funciones ejecutivas y por tanto detectar desde esa edad las disfunciones a este nivel. Desde luego, el detectar una disfunción ejecutiva en un niño de 5 años no significa para nada y en lo absoluto significa que este es un potencial feminicida. Obviamente hacen falta muchos más ingredientes para ello, pero sí es cierto que podemos detectar las disfunciones ejecutivas desde muy temprano y probablemente pudiéramos, como las disfunciones ejecutivas a esa edad son altamente disruptivas del proceso de aprendizaje escolar, pudiéramos establecer intervenciones a ese nivel correctivas. Las disfunciones ejecutivas responden muy bien a la estimulación de rehabilitación neurocognitiva y sobre todo en edad temprana. Y entonces tuviéramos probablemente una reducción importante de hombres que pasan a la adultez
con este nivel de disfuncionamiento. Eh, Podemos hoy día medir disfunciones ejecutivas en las neuroimágenes. El SPECT nos da buena información que nos ayuda al diagnóstico de las disfunciones ejecutivas, pero también lo podemos hacer con la tomografía por emisión de positrones, también por las imágenes de resonancia magnética funcional. Hoy día es posible. No obstante todo ello, tenemos instrumentos mucho más simples, si se quiere, pero altamente validados con neuroimágenes y por tanto nos permiten un acceso mucho más rápido y menos aparatoso, digámoslo así, entre comillas, a este diagnóstico. Instrumentos de tipo neuropsicológicos que han sido fuertemente validados para evaluar las funciones ejecutivas están disponibles hoy día y cualquier profesional de la neuropsicología pudiese realizar evaluaciones de este tipo. Por ejemplo, el Trial Making Test es una de las pruebas más sencillas, pero que permite detectar claramente disfunciones a nivel del lóbulo prefrontal con una rapidez impresionante eh, que está muy bien validada hoy día con resonancia magnética funcional. El Trial Making Test ha sido validado en ensayos clínicos por distintos investigadores. Yo estoy trayéndoles una de las referencias nada más sobre cómo esta prueba mide lo que dice medir. Y cuando una persona ejecuta esta prueba, estamos probando los circuitos prefrontales, sobre todo dorsolaterales. El test de colores y palabras de Stroop nos da hoy mucha información sobre el funcionamiento ejecutivo desde los 5 años también y podemos tener información muy buena, validada de esta prueba con resonancia magnética funcional. Hay muy buena información hoy día sobre cómo se puede medir la agresión infantil, la agresión impulsiva en niños a través de esta prueba. Y esto correlaciona altamente con lo que encontraríamos en una resonancia magnética funcional de ese mismo niño, en términos de cómo está el consumo de glucosa a nivel de sus tejidos prefrontales. Eh, bueno, no tengo tiempo de entrar en los detalles de este tipo de estudios, pero ahí está y yo voy a compartir esta presentación. El test de clasificación de tarjetas de Wisconsin es una prueba también, el Wisconsin Card Sorting Test. Es una prueba que está altamente validada, muy utilizada en investigación en los últimos 10, 15 años, probada en muchísimas poblaciones de distintas edades y con distintos tipos de patología neurológica, pero a los fines de la discusión de esta noche, decir que esta prueba está muy validada con estudios de neuroimágenes e incluso ya hoy podemos disponer de metaanálisis que recogen múltiples estudios de validación con neuroimágenes para esta prueba y que nos dice si esta prueba mide el funcionamiento de los circuitos prefrontales, orbitofrontales particularmente, y dorsolaterales. Incluso la validación con neuroimágenes nos permite localización específica hoy día en función de los resultados diferenciados de la prueba por colores y por categorías. Hoy día hay bastante información sobre ello. Eh, perdón, esto es un poco más evidencia. El dibujo de la figura compleja de Ray Osterrich es también una prueba de mucho uso, altamente validada, que nos permite entender el funcionamiento de los circuitos prefrontales, sobre todo en lo que tiene que ver con diseño y organización de estrategias y resolución de conflictos a nivel visual y también en el manejo de la organización perceptual y psicomotora. Las neuroimágenes nuevamente muestran claramente que esta prueba es capaz de discriminar entre personas que tienen deterioro funcional dorsolateral y las que no. Y el resultado de la aplicación de estas pruebas nos va dando información muy útil desde el punto de vista clínico
para poder realizar y ayudar y contribuir en estos diagnósticos. Esta es una prueba, desde mi punto de vista, sin parangón, de las mejores disponibles. El test de ejecución continuada de Conners es una prueba computarizada, pero que ofrece una sutileza y una delicadeza en el análisis de la data que produce, que en unos 12 minutos vamos a tener información muy útil del funcionamiento prefrontal y capacidad de inhibición, capacidad de diseño de estrategia, capacidad de organización, capacidad de atención, sostenimiento atencional, mantenimiento del set, capacidad de cambio del set atencional cuando lo pide el entorno, codificación atencional. Es decir, es una prueba que ofrece una sutileza a nivel diagnóstico muy buena, y su duración, repito, es de unos 12 minutos y está muy bien validada con resonancia magnética funcional también. El funcionamiento cortical a nivel de los circuitos atencionales medidos a través de esta prueba correlaciona altamente con lo que observamos en una resonancia magnética funcional con este mismo cerebro. De modo que tenemos hoy día instrumentación suficiente para la detección rápida y temprana de las disfunciones ejecutivas que posteriormente pueden estar asociadas con distintos tipos de trastornos. Uno de ellos, en la adultez, cuando se asocia con otras variables de tipo cultural y de tipo jurídico y de tipo antropológico, pueden estar asociadas con el comportamiento feminicida. Estos son líneas de investigación que es muy importante desde mi punto de vista plantear que hay que ser extremadamente celoso y cuidadoso de no fomentar el reduccionismo conceptual, ¿no? Sino de todo lo contrario, ayudar a que estas nuevas informaciones amplíen el análisis en lugar de reducirlo, ¿no? Para quizás llegar al absurdo de decir que el comportamiento feminicida es debido a un problema entre unas neuronas, ¿no? Yo creo que lo que sí es importante es las bases neurobiológicas detrás del comportamiento feminicida son fundamentales de comprenderlas si es que queremos tener impacto en la reducción de ese comportamiento, de ese tipo de comportamiento tan disruptivo en la sociedad nuestra hoy día, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos datos empíricos que podemos aportar, digo, me refiero como comunidad científica, ¿no? Tenemos datos empíricos que podemos aportar a los sistemas penales de nuestros países, que podemos aportar, y de hecho lo hacemos, ¿no? Una de las cosas que particularmente la institución en la que trabajo, hacemos con frecuencia a nivel de peritaje forense en los tribunales en la República Dominicana, es aportar datos neurocientíficos en tribunal sobre el funcionamiento de estos sujetos para poder ayudar a los jueces a tomar decisiones mucho más acabadas, mucho más basadas en evidencia y no en constructos conceptuales solamente, ¿no? De tipo cultural o de tipo educativo, etcétera, y todo esto, ¿no? Vale decir que el comportamiento machista en muy pocos casos se asocia con feminicidios. El comportamiento machista se asocia con maltrato a nivel de la autoestima de la mujer, a nivel de reducción de su capacidad de funcionamiento, pero pocas veces encontramos en el perfil psicológico del feminicida este componente del machismo. O sea que yo creo que es muy importante separar la paja del grano para poder ir teniendo efectividad en las propuestas de intervención. Eh, bueno, también ahí tenemos evidencia entonces de que el hombre maltratador es diferente del el sujeto
no maltratador, y que los maltratadores poseen dificultades en atención sostenida selectiva, en planificación, en flexibilidad cognitiva y en inhibición de impulso, funciones que están altamente asociadas con un funcionamiento a nivel prefrontal. Eh, También tenemos evidencia de que el sujeto feminicida suele ser un sujeto irreflexivo, con poca capacidad de planificación, impulsivo, y es el que tiene mayor riesgo de comportamiento delictivo. Eso que está sonando es mi alarma de que se me acabó el tiempo, mi alarma personal. Pero ya estoy cerrando, me quedan 2 líneas o algo así. Y esta condición le impide anticipar consecuencias y le impide posponer sus respuestas para otro momento, ¿no? Yo creo que tenemos información útil desde la neurociencia para aportar a la victimología como ciencia misma, y para aportar al desarrollo de las políticas públicas, es decir, para sentarnos a la mesa a aportar información para la concepción de políticas públicas fundamentadas en evidencia y no solamente en prejuicios, y no solamente en elementos de tipo valorativo. Eh, Porque estamos empezando a conocer que no hay un solo tipo de trasfondo neurocognitivo en la violencia de género y que hay indicadores tempranos que se pueden detectar incluso desde los 5 años, ¿no? Muy bien, con esto creo que puedo redondear mi presentación en los 35 minutos para respetar el tiempo y poder pasar